¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Vamos a estar en esta semana y en este día, nuestro diario de oración, sabiendo siempre de que Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Antes de empezar, vamos a cantar esta alabanza titulado Levántate, resplandece. Amén. Sé fuerte y valiente, remanente fiel. Confía porque yo contigo estaré. Los cielos y la tierra yo haré temblar, pero sobre mi pueblo viene un refrescar. Lluvia tardía enviaré y mi templo llenaré, mientras tú ves al mundo estremecer. La fe de muchos fallará, pero a mis hijos oirás, a las naciones proclamar. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. No temas, te dice hoy el gran yo soy. Está firme sobre la roca de tu salvación. Al otro lado de este gran sacudimiento viene avivamiento y una bendición. Así como la tierra se agitó cuando la piedra se movió y el Hijo de Dios resucitó. Huesos secos se avivan, la iglesia de Jesús verá un gran despertar final.
así levántate, resplandece, la luz de Cristo, familia, las naciones, declarando realmente de que Jesús es el Cristo. Que vamos a empezar en esta mañana con nuestro diario de oración. Hoy, lunes 24 de abril, el tema nos habla de la época de la colonización, Mateo 16 y el pacto de Hechos 1:1, 1:3 y 1:8, y mis 24 horas. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 16, el versículo 16. Mateo 16, 16. Esta fue la confesión de Pedro delante de Cristo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La más grande confesión que tú puedes encontrar de un hombre, de un profeta, de un discípulo en la Biblia es esto: de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre él, sobre esta confesión, Cristo edifica su iglesia. Cristo no edifica su iglesia sobre Pedro, sino sobre esta confesión de que Jesús es el Cristo prometido desde Génesis 3:15, y todo el Antiguo Testamento nos habla de la venida de Jesús como el Cristo. Cuando Israel sufría de la colonización, vino Cristo, dio el pacto de Hechos 1:1, 1:3 y 1:8, al que se aferraron los miembros de la iglesia primitiva. El día de hoy debemos entender que hay cosas que debemos hacer las 24 horas para conquistar Roma, la Roma espiritual de esta época. Es analizar, sanar las 237 naciones y preparar, amén, preparar los remanentes para levantarlos como cumbres. En medio de la colonización de Roma sobre Israel, que estuvo realmente 250 años colonizado, vemos que vino Cristo. Cristo realmente vino como ese profeta, rey y sacerdote, no para levantar un sistema político, no para levantar un reino humano, sino para establecer el reino de Dios sobre las naciones. Y usó al pueblo de Israel. Y le dio un pacto muy grande, solamente a través de Cristo, de Hechos 1:1, que solamente a través del reino de Dios y solamente a través del Espíritu Santo era posible realmente tener victoria en cada área de nuestras vidas. Y destruyendo realmente este imperio poderoso como Roma, fue que Dios le dio victoria a los hombres y mujeres, a los miembros de la iglesia primitiva que se aferraron a este pacto. Por eso el día de hoy tenemos que entender cosas que debemos que hacer durante nuestras 24 horas de nuestra vida en este tiempo. ¿Para qué? Para poder conquistar esa Roma espiritual que en esta época se ha levantado en contra de nuestras vidas y en contra de nuestras iglesias. Además tenemos que analizar y sanar estas naciones, como preparando a los remanentes para levantarlos como cumbres, o sea, cumbres espirituales que van a sanar cada lugar, cada nación, cada familia, cada iglesia donde estén. Y estas cosas se llevarán a cabo en el templo, por lo que también debemos hacer y orar las 24 horas. ¿Para qué? Para la construcción del templo, ese templo representativo. Sobre todo, los remanentes absolutamente deben hacer las 24 horas, porque la gente llega a tener el fracaso espiritual por no haber entendido. Como consecuencia, mucha gente está perdiendo por las 3 organizaciones, la Nueva Era, los masones y los judíos. Las 3 organizaciones desde el principio hicieron sus propias cosas, hicieron, ¿no?, las 24 horas, y ellos se reunían todos los días afectando a las personas de las siguientes generaciones. Entonces, en el caso de Pablo y Pedro y los miembros de la iglesia primitiva, ¿qué pudo ver? Antes de pasar al siguiente punto, vamos a ver y desarrollar un poquito lo que hemos leído. Vemos realmente de que nosotros tenemos que levantar este templo representativo donde tenga los 3 atrios. Los atrios para los gentiles, los atrios para la oración, los atrios para los remanentes. Esa es una iglesia realmente que puede traer una respuesta al mundo. Esa es una iglesia representativa, es una iglesia realmente que establece el reino de Dios en el campo donde esté, en el país donde esté, en la nación donde esté. Por eso es importante nosotros realmente orar, levantar este sistema para construir este templo representativo. Y también levantar a los remanentes absolutamente las 24 horas, porque la gente está fracasando.
por medio de no entender realmente por qué Jesús es el Cristo, vive una vida religiosa, yendo al culto, yendo a la iglesia, pero no entiende por qué da el culto, no entiende la importancia del Evangelio. Por eso sufre constantemente, y eso se aprovecha de las tres organizaciones. Como la nueva era, las naciones de los judíos están trayendo mucha destrucción, están trayendo mucha confusión al mundo, y no solamente al mundo, sino también a la iglesia que no tiene el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que levantarnos 24 horas orando, así como en el caso de Pablo y Pedro, los miembros de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo pudieron recibir las respuestas? En medio de la colonización de Roma, en medio también de todo este sufrimiento, la persecución que recibieron, ¿cómo pudieron recibir las respuestas? El punto número 1, vamos a ver la Roma del presente. Los miembros de la iglesia primitiva oraban por Roma del presente de aquel momento. Roma era una potencia mundial e Israel estaba en la colonización 250 años. Los miembros de la iglesia primitiva conocían sobre la situación y llegaron a conocer cuál era la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso, si nosotros también conocemos correctamente la oración, aunque perezcamos o parezcamos que no somos nadie, podemos salvar hasta estas tres organizaciones. Hay mucha gente, muchos líderes, muchos políticos que están metidos en la nueva era, que están metidos en los masones, que están metidos en esta religión judía y no pueden ver realmente el evangelio absoluto de Jesús como Cristo. Por eso la iglesia primitiva oraba por este campo. La iglesia primitiva oraba por la élite, por los funcionarios, por el rey, por los políticos, y ahí se levantaban las obras, se levantaban los discípulos. En medio de esa persecución, en medio del cautiverio, Dios levantó a los discípulos. Por eso Roma era una potencia mundial. Israel estaba siendo oprimido por Roma. Es por eso que la iglesia primitiva, los miembros de la iglesia primitiva, los hombres y mujeres de Romanos 16 entendieron y conocieron cuál era esa oración que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso, si nosotros realmente conocemos correctamente la oración, ¿por qué tenemos que orar? Vamos a permanecer, vamos a estar fuertes, firmes, a pesar de que aparentemente no somos nada ni nadie, aparentemente, a pesar de que el mundo menosprecia el cristianismo, salvaremos al mundo con el evangelio de que Jesús es el Cristo. Amén. Punto número 2, la oración para Roma. Punto número 2, la oración para Roma. Pablo oró para ir a Roma. Por eso dijo, me será necesario ver también a Roma. Es necesario que testifique también en Roma. Y es necesario que compadezcas ante César. Esto no fue fácil para Pablo, sino era algo obvio, porque Israel era un pueblo colonizado por Roma. Entonces, Pablo se levantó como este remanente, como este evangelista, y fue a salvar a Roma con el evangelio de Cristo. Lo único que proclamó fue este mensaje, de que Jesús era el Cristo prometido desde el Antiguo Testamento, y pudo proclamar y establecer el reino de Dios donde iba. Cada nación, cada lugar, cada encuentro que tuvo el apóstol Pablo fue para establecer el reino de Dios en la vida de las personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar lo necesario y hacer las 24 horas. Para que podamos orar las 24 horas, también es bueno tomar las notas. Amén. Hacer notas, hacer un cuaderno, una lista de cuáles son los títulos de acción que tenemos que hacer, poner la palabra en primer lugar, y a través de eso, hermanos, podemos realmente encontrar esas respuestas absolutas que van a salvar Roma, que van a salvar el mundo, que van a salvar la élite, que van a salvar a las tres organizaciones donde hay mucha gente que se está perdiendo. ¿Amén? El punto número 3, la evidencia de Roma. Las tres cosas fueron testificadas ¿para qué? Para Roma. Estas tres cosas fueron testificadas. Primero vemos, amén. Primero se testifica las tres cosas fundamentales: Cristo, el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Hechos 1:1, Hechos 1:3 y Hechos 1:8. Acá se ve las evidencias de las tres fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés. Cuando yo experimento la experiencia del Monte Calvario de Hechos 1:1, la experiencia del Monte Olivar de Hechos 1:3, solamente el reino de Dios,
y la experiencia del aposento alto de Marco, voy a poder testificar. Y esa es la forma para poder salvar Roma, para poder salvar nuestras familias, poder salvar el campo. El punto número 2, o el segundo, habla del hecho de que la gente está ahí en los desastres. Génesis 3 se está manifestando en las personas. Génesis 6 también, el materialismo, el egocentrismo, el falso éxito de Génesis 11 se manifiesta en las personas. Entonces tenemos que realmente enseñar a la gente que es evidente que los desastres, la muerte, la destrucción, si es que la gente no experimenta a Cristo en su vida. El punto 3 fue testificado sobre las cosas del futuro. Amén. La venida del Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo para nuestras vidas. Todo esto fue testificado en el campo de Roma. Si a nosotros nos pasa lo mismo, encontraremos el doble contrato que Dios nos ha dado solamente a nosotros. Sin tener que buscar este contrato, Dios nos enseñará cuando gozamos de las bendiciones con las que estamos felices las 24 horas, y este es nuestro criterio, de experimentar el Evangelio en forma personal, de tener realmente a Dios en nuestras vidas, de poder tener realmente este doble contrato, esta doble porción de nuestro espíritu, sabiendo de que Dios está con nosotros. Por eso tenemos realmente poder enseñar y testificar esto a otros lugares. Cuando experimentamos y tenemos realmente evidencia de que Dios camina con nosotros. Dios es más grande respuesta, Dios es más grande bendición, su salvación. Tenemos una oración para poder estar delante de Él, conocer realmente de que Dios va obrando en este peregrinaje que estamos en la tierra. Entonces, ¿cuál sería en esta mañana nuestra oración? Esta oración del pacto, esta oración centrada en el contenido que hemos visto, donde podemos salvar Roma, podemos salvar el campo, podemos salvar a esas tres organizaciones que están siendo engañadas por Satanás. Así que vamos a orar en esta mañana. Dios, que el día de hoy permítenos tu gracia y poder. Guíanos para que podamos ver tu plan de obtener el poder espiritual que viene de lo alto. Que se establezca tu reino en el campo de negocio, trabajo y estudios cuando oramos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Nos vemos mañana una vez más con nuestro diario de oración. Medite en esta palabra durante el día para que usted sí pueda recibir la fortaleza y pueda realmente ver cómo el mundo está sufriendo por esta Roma espiritual que se ha establecido, está colonizando sus vidas, está colonizando sus familias. Así que levantémonos como esa luz que resplandezca el Evangelio de Cristo, levantémonos como esa torre de guardas que va a salvar el campo y podamos salvarnos a nosotros mismos, podamos salvar a nuestras familias, nuestro linaje familiar y los desastres que puedan venir para ellos. Amén. Así que muchas bendiciones, nos vemos mañana una vez más con nuestro diario de oración.